Hoy vamos a trabajar una planta que hace un par de años yo la había dado por muerta y hoy en día es un monstruo vigoroso. Comencemos. Hola y gracias por acompañarme. Aquí tenemos a Duro de Matar. Para los que no se acuerdan o no lo conocen, Duro de Matar recibió ese nombre porque después de que yo básicamente lo maté, decidió no morirse y vivir. Hace 3 años atrás lo vimos por primera vez. Fue sujeto de un experimento, ya que en la base tenía una raíz muy fea que se levantaba, le daba la vuelta a todo el árbol, se enroscaba, era como base, era inaceptable. Entonces lo que hice fue someterlo a un experimento que fue hacer un acodo aéreo a medida de poder cortarlo de su base original, generar nuevas raíces y por ende generar una nueva base. El experimento consistió en cortar una como plancha de madera que tenía un hoyo en el centro, que fue denominado el Pac-Man milenario porque parecía Pac-Man y halcón milenario, y ajustarlo en la base y hacer el acodo encima con unas bolsas, porque usualmente el acodo aéreo se hace como en una pelota. Entonces puse como unas bolsas horizontales y al cabo de varios meses el acodo ese fue exitoso, pero al minuto de separar el acodo sufrí una falla de equipo bastante penosa. La sierra con la que estaba cortando no tenía filo, entonces me fue casi imposible cortar el tronco y perdí la cordura, porque no fue perder la paciencia, fue perder la cordura, y me convertí en un leñador y me puse a darle como loco hasta que logré separar el tronco de la base. Pero con las vibraciones y el movimiento de esta locura que me vino, lo que hice fue quebrar todas las raíces nuevas. Creo que quedaron 1 o 2 raíces nuevas. Entonces lo que me quedé fue con un bate de béisbol, un palito, y le di oportunidad. Dije, bueno, a ver si es que sobrevive. Le corté todas las hojas, todo el follaje, todo, y lo planté aquí al lado de la montaña, y durante muchos meses estuve viniendo a hablarle, echarle agüita con un aspersor, y luego de varios meses resultó que había sobrevivido y empezó a brotar. Como les digo, eso fue hace 3 años, lleva 3 años en contenedor sobre contenedor. Hace un par de meses le corté las raíces de escape. Habían unos monstruos de raíces. Estos árboles tienen raíces muy potentes. Se resintió un poco por ser el primer corte de raíces de escape al contenedor inferior, pero como siempre este árbol es muy vigoroso, ha rebotado muy bien. Hace 2 días atrás nuevamente le corté raíces de escape que estaban un poco más pequeñas. Estoy seguro que este contenedor ya está lleno de raíces, que es hora de comenzar con un trabajo inicial. ¿A qué me refiero con trabajo inicial? Pues ver qué tenemos de base ahora. Pues quiero ver qué raíces me generó, si están de manera horizontal, o a ver qué arreglarlas. Vamos a hacer una selección de ramas, ya que si se fijan hay ramas que salen exactamente en el mismo lugar, en posiciones opuestas. Entonces eso me va a crear conicidad inversa con el tiempo. Los Taxodium mucronatum es el árbol nacional de México. Les gusta mucho el agua, viven cerca de ríos, pantanos, es donde más prosperan. Quiero tal vez armar una silueta básica de con alambrado y con poda, y ver la altura que debería de tener. Pero lo primero que voy a hacer es ver qué es lo que tenemos acá abajo, porque si vamos a escoger un frente de manera objetiva, lo primero que tenemos que hacer es la base. Así que lo que voy a hacer es ir quitando sustrato poco a poco para ver qué tan profunda están las raíces, y luego ver si tengo que subir el árbol y ponerle sustrato por abajo. Vamos a ir quitando sustrato de a poco. Cuando pasé este árbol a este contenedor hace 3 años atrás, no existía la base, era algo completamente tubular lo que tenía, y ahora vemos que aquí en la base se ha hecho una conicidad muy bonita y me ha sacado unos monstruos de raíces. Entonces creo que sí, lo mejor va a ser levantar este árbol, subirlo de posición, cosa que esta base quede más arriba. Pero son de esas sorpresas que se lleva uno muy agradable de vez en cuando, que es que esto tiene una base espectacular ahora. Y nuevamente vemos cómo el sistema de contenedor sobre contenedor nos permite dejar que un árbol crezca, pero de manera controlada. Estas raíces grandes que hay aquí
en una maceta pequeña no habrían existido, ya que no hubiesen podido crecer. Pero el hecho de que buscan los hoyos del contenedor superior los encuentran y colonizan el inferior es que permiten estas raíces más grandes. Esta conicidad que agarró la base, porque si se acuerdan, este era un bate de béisbol. Esta conicidad que agarró aquí es única y exclusivamente porque generó raíces grandes que pudieron colonizar el contenedor inferior, y al mismo tiempo creamos un pan de raíces o un cepellón de raíces compacto. Esto, si lo quisiéramos pasar a una maceta de bonsái hoy, sí se podría, pero lo vamos a regresar a donde estaba. Como siempre, vamos a escogerle un frente a esta planta de manera objetiva, tomando en cuenta 3 puntos principales. El más importante, o el primero, no necesariamente el más importante, pero el primero es escoger la mejor vista de la base. Entonces vamos a ir a dar vuelta aquí viendo las distintas vistas de la base. Acá, por ejemplo, de este lado tenemos una buena conicidad, y de este otro lado como que no hay nada. Sí hay un poco de conicidad, pero como que no hay nada. Entonces tal vez encontramos mejores opciones. Por ejemplo, aquí ya vienen apareciendo otras raíces. Esta a futuro también se va a ver muy bien, pero tiene que crecer. Aquí ya tenemos raíces de los dos lados y una conicidad más o menos buena. Aquí de este lado, pues la verdad es que no me encanta. Aquí ya tenemos una mucho mejor base. Tenemos varias raíces aquí, y esta que es la más grande, que está directamente apuntando hacia nosotros. Aquí, miren qué buena esa base. Tenemos raíces grandes apuntando hacia los dos lados. Tenemos una que sale enfrente, tenemos otra más acá atrás. Tenemos varias que al minuto de crecer, incluso la que habíamos visto acá atrás, a medida que vayan creciendo va a ir acentuando más este lado de aquí. Tenemos una buena conicidad del tronco aquí. Aquí deberíamos de marcar que tenemos una buena base. Voy a marcar con la tiza. La segunda característica que tenemos que buscar es la mejor vista del tronco. Aquí en donde está la base, aquí tiene una curva muy sutil, que realmente a mí más me interesa tener un árbol recto. De aquí se ve recto. De aquí nuevamente volvemos a ver una pequeña curva. Desde aquí como que se nos escapa el tronco. Esto no me gusta. Aquí nuevamente ya como que vemos la curva. No, yo me inclino es que esta base está tan buena que me inclino definitivamente a también dejar esto de tronco. Pero incluso podemos quitar estas, podemos dejar aquí una, otra, cortamos esta, dejamos esta, cortamos estas dos, y ya de ahí vamos manipulando el follaje. Yo creo que esta vez no me voy a complicar tanto, y esa como pequeña curva sutil que tiene, pues nos puede ayudar de cierta manera. Entonces creo que este va a ser el frente del árbol. La tercera característica que tenemos que buscar es alguna característica especial que tenga, pero realmente la corteza de los taxodiums tiende a verse ya como una corteza más vieja, aunque el árbol sea relativamente joven. Entonces está muy craquelada en bastantes puntos. Los taxodium no se caracterizan por madera muerta, entonces no quiero acentuar madera muerta, ni le voy a hacer shari ni nada por el estilo. Y yo creo que aquí ya tenemos el frente. Antes de empezar a limpiar aquí, les comento que hice un ajuste, porque el árbol, el tronco, tiene una pequeña curva que es muy sutil, pero es lo suficientemente pronunciada como para cambiar el ángulo del árbol. Entonces la base estaba recta y después el árbol se venía para acá. No se nota mucho, pero esto como lo levanté de altura para destapar el Nebari, entonces está relativamente suelto. Entonces lo que hice fue inclinar el árbol, cosa que la parte que estaba recta quedara inclinada y ya el resto del tronco quedara recto para arriba. Entonces, si se fijan, esto como que tiene una curva hacia allá, que eso para aquí, y aquí como que el árbol, a medida que se dio cuenta que estaba creciendo torcido, hizo la corrección y ya se enderezó. Y también se podría decir que por eso que sacó estas dos raíces grandes, fuertes aquí para anclarse, porque el peso se le estaba yendo para allá, pero eventualmente corrigió. Entonces, dicho eso, la idea que tengo yo para este árbol es que
parezca un árbol de esos altos, ya casi secuoya, obviamente respetando que es un Taxodium mucronatum. Me gustan mucho también las secuoyas de estas, que no es que yo quiera tratar de que esto se vea como una secuoya, es un Taxodium, siempre se va a ver como un Taxodium, pero me gusta eso de que tengan una larga sección de tronco y luego empiece el follaje. Voy a tratar de respetar eso aquí, cosa de no perder ese como feeling del Taxodium, pero sí quiero que haya una buena sección de tronco sin follaje, cosa que se vea como un árbol alto visto desde lejos. Voy a empezar a limpiar acá abajo. Me voy a ir deshaciendo de todo este follaje que realmente aquí abajo no me sirve. Creo que voy a dejar esta de primera, esta para afuera. Entonces aquí por ejemplo tengo 3 ramas originando del mismo lugar, entonces solo se puede quedar una y obviamente me voy a quedar con la más fuerte, que es esta. Aquí atrás por ejemplo tengo 3 ramas originando del mismo lugar, entonces es bueno tener una trasera aquí. Me debería quedar con la más fuerte, esta está un poco más flexible, entonces me voy a quedar con esa. Para darme una mejor idea del ancho que va a tener esto y por ende cómo ir subiendo, voy a alambrar estas 2 ramas y les voy a dar un poco de, no mucho, pero un poco de movimiento, cosa de darme la idea del ancho. Entonces probablemente voy a tener que compactar estas. Voy a hacer eso y luego después seguimos para arriba. Le estaba dando vuelta bastante al asunto y esta rama está demasiado grande, entonces me compite mucho con esto, con lo que sigue para arriba. Todavía no sé si voy a levantar esto o si voy a agarrar una de estas para poder obviamente rebajarle la altura. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a deshacer de ella. Y con este primer trabajo de alambrado y poda estamos llegando al final de esta parte de la conversación con esta planta. Ahora lo vamos a dejar que nos conteste. Me hubiese gustado que la poda no hubiese sido tan extrema, pero era la primera poda y alambrado de forma, y aparte como lo tuve que dejar de crecer sin control durante 3 años, llegando aquí a esta parte eran docenas de ramas que salían todas para arriba, entonces sí había que tomar esas decisiones de cuáles dejar y cuáles quitar. De todas maneras no me preocupo porque este árbol es sumamente vigoroso y en unos 6 meses ya van a ver que va a estar bastante tupido aquí, y el follaje de los Taxodium como cuelga, todo eso se va a ver bastante tupido. Las ramas que voy a necesitar aquí como para llenar estos espacios ya vienen en camino, así que las voy a dejar que crezcan. Acá arriba levanté una ramita para que se convirtiera en el nuevo líder. Esta parte de aquí la voy a dejar crecer hacia arriba como sacrificio y esta parte de aquí ya la voy a desarrollar como ápice. Tuve que poner un tensor en esta parte de aquí, ya que el líder o nuevo líder que sacó, aparte de los muchos que se pusieron a competir por la dominancia apical, como que había crecido mucho en esa dirección, entonces lo levanté un poco y esta la voy a dejar crecer hasta que llegue, qué sé yo, un 70-80% del grosor de este. Aquí tenemos 2 vías para irnos con este árbol. Una es la idea que tengo yo de mantener el feeling o el aspecto de un Taxodium, que obviamente es un Taxodium, siempre va a parecer Taxodium, no hay para qué obligarlo a que parezca otra cosa, que es de crear un follaje un poco más redondeado, no como paraguas, porque los taxos no crecen así, pero de hacer como una forma ovalada acá arriba con el follaje. O la otra es de contar la historia de un árbol que vive en una zona más árida o un taxo que germinó no cerca de un río ni de un lago, entonces como no tiene la suficiente agua que quieren o que necesitan, le alcanza como para sobrevivir el follaje pero no para prosperar. Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo.
Ya saben, cualquier duda o pregunta me la pueden dejar acá abajo en la sección de los comentarios. Yo siempre trato de contestar a todos los comentarios, pero a veces me demoro por el gran volumen de comentarios que tengo. En mi página de Patreon va a estar la versión extendida de este video. Las suscripciones parten por $1 al mes. Vayan a revisarlo, hay más de algo que les pueda llegar a interesar. Y yo les doy las gracias por ver este video, gracias por ver todos mis videos y yo me despido hasta pronto.